Jorge Alberto Gudiño, muchas gracias por hablar con nosotros, con Sin embargo, sobre este nuevo hijo que traes aquí, recién salidito y en tamaño real y todo. Me lo dieron grandote. Yo soy El Otoño, una novela que desde las primeras páginas agarra este ritmo trepidante sobre lo que va a ser el desarrollo, sin spoilear tanto y demás. Dos jóvenes, dos personajes que hay oriundos de las barrancas ahí de la Ciudad de México, que protagonizan o que ven las consecuencias de un crimen y que al mismo tiempo van a ser las consecuencias de lo que van a ir afrontando poco a poco. Es una historia, y esa sería mi primera pregunta, ¿en qué medida la historia muestra, lo dices a lo largo del libro, este abandono que existen hacia ciertos grupos poblacionales y el impacto y cómo esos huecos los termina ocupando la violencia? Bueno, sí. Primero, gracias, Obed, por esta conversación aquí en Sin embargo. Lo primero que quiero decir es que, en efecto, hay un montón de violencia y que esta tiene que ver justo con desplazamientos, con miseria y, en alguna medida, con migración de otro tipo, ¿no? No migración de la que estamos acostumbrados a escuchar entre países, pero finalmente la Ciudad de México llevamos más de 100 años recibiendo gente de toda la República, ¿no? El día que presenté la novela, Vicente Alfonso, que me acompañó, me dijo que él había averiguado que en la Ciudad de México hay 500 asentamientos irregulares, claro, que nosotros conocemos como paracaidistas, ¿no? Exacto. Es decir, personas que llegaron y por las circunstancias en las que llegaron se fueron instalando en diferentes zonas de la ciudad que ni siquiera estaban bajo el catastro, ¿no? Algunas sí, porque hay invasores de propiedad privada, pero en la mayoría se fueron a los cerros de la Ciudad de México, al oriente o al sur, que también está toda la zona de la Jusco, y a las barrancas del poniente de la Ciudad de México, donde en realidad no había ningún servicio, no estaba acondicionado para que vivieran ahí personas. Recordemos que el Valle de México es una zona súper boscosa, entonces lo que había era bosque, tal cual, entre dos cerros en la barranca, y entonces empieza a llegar la gente. Y en ese empezar a llegar la gente, pues poco a poco el asentamiento se va haciendo más y más y más y más grande. Y sin embargo, en la medida en la que finalmente están de manera irregular, hay quien diría que ilegal, esa sería una discusión más compleja, ¿no? Porque finalmente no podemos criticar que alguien se vaya a un lugar buscando una mejor vida, ¿no? Si acaso ahí el problema sería que se ejerciera violencia de algún tipo o que hubiera delincuencia, claro, antes de. Pero estamos hablando de personas que llegaron y que se pusieron a trabajar y que hicieron todas las cuestiones que le convienen a la sociedad en alguna medida. Pero viven en una zona que tiene difícil acceso, que no tiene servicios, que la economía de ese, qué sé yo, de ese kilómetro de barranca depende de lo que sucede afuera, no de lo que sucede adentro, y en alguna medida eso que para algunos es una habitación informal o un lugar para pasar la noche muy, muy, muy precario, para otros se convierte de inmediato casi en un refugio. En un refugio porque no entran policías, no entran vehículos, no entran servicios, y entonces ahí hay un mundo de impunidad, ¿no? En la novela varias veces lo dice, cuando se cuenta la historia de la barranca, que en la barranca hay personas buenas, ¿no? Claro. Pero también hay personas malas, ¿no? Y esas personas malas, como en todos lados, se aprovechan de esa circunstancia muy particular de la geografía de la barranca, que tiene una entrada donde nadie que no vive en la barranca se atreve a pasarla, porque no sabe lo que se va a encontrar, y no hay vehículos más que motocicletas, ¿no? Entonces, es todo lo que cabe ahí. Mencionas precisamente, hay gente buena, pero en estos pueblos perdidos, como estas colonias perdidas, como se les conoce, además por la manera en que están configuradas y demás, son precisamente los malos los que imponen la ley, y es en este contexto que en el que crecen los personajes en distintas circunstancias. Uno proviene, digamos, de un abandono familiar. Los dos provienen de un abandono familiar, de hecho. Sí. Y si agregamos esta tercera personaje, Macarena, Santos, Julián Macarena, provienen de distintos tipos de abandono familiar, y que es como el punto coincidente, pero ahí son hijos de esos pueblos perdidos
y también muestras, y este es otro planteamiento, en qué medida se va construyendo estas nuevas generaciones en pueblos perdidos, donde quienes imponen las leyes de cómo se debe vivir no son las autoridades ni esta gente buena, sino la gente mala. Así es, que es básicamente un asunto de poder, ¿no? Sí. Es un asunto de poder que tiene que ver con la gente mala, se dedica a la delincuencia, tienen más recursos económicos, pueden contratar a más ayudantes, secuaces, compinches, esas palabras suenan muy bonitas. Y entonces se van haciendo de un pequeño ejército o de una banda o de otra banda, que es así como empieza la novela, ¿no? Juriel y Santos son miembros de una banda, llegan a donde suelen reunirse y ven que los mataron a todos. ¿Quiénes? Los otros. Los otros tal cual, así empieza la novela, tampoco es un spoiler, ¿no? Y entonces desde ese momento Juriel se preocupa. Si sí mataron a todos, debería estar muerta Macarena. Exacto. Como no están muertos, Macarena sigue viva. Entonces justo ahí empieza como pues una doble historia, ¿no? Por una parte, Santos necesita vengarse porque uno de los muertos es su hermano. Y por la otra, pues Juriel sabe que está enamorado de Maca y quiere crear una historia de amor. Todo bajo, como bien decía Obed, el ojo vigilante de el Señor, ¿no? Del Señor, que es el que gobierna los destinos de todos los que viven ahí adentro, de alguna manera, ¿no? Quien no da lata puede vivir ahí y no pasa nada, pero él es el que controla o que tiene contratadas a estas bandas que se dedican al narcomenudeo, que es el narcomenudeo afuera de la barranca. Adentro de la barranca no venden nada, no tiene sentido, pero salen de la barranca, venden en determinadas zonas con un nivel económico más alto de la ciudad y regresan a la barranca porque saben que ahí van a estar seguros. Este señor que es la conexión entre ambos mundos, porque es este personaje omnipresente, porque hasta en los lugares donde pareciera que no ve tiene ojos. Ajá. Tan es así que conoce todo de antemano, pero es además la conexión entonces entre este mundo de las barracas que va más allá de la podredumbre, este mundo, este primer mundo, por decirlo así, donde está la opulencia, la riqueza, esas personas con sus vistas hermosas, sus grandes propiedades. Es la conexión entre estos dos mundos. Sí. ¿Eso qué nos dice? Bueno, que podría pensarse como una traición, podría pensarse como algo aspiracional para quien no lo conozca. La barranca, sobre todo las barrancas del poniente, no todas, y no estoy hablando de un en específico, estoy utilizando una posibilidad. En la parte de abajo, que además eran donde están los albañales, donde están los drenajes de la parte alta, por donde, insisto, nadie habitaba, está la miseria, ¿no? Y en la parte de arriba se construyeron casas, en efecto, que algunas son gigantes, que están en fraccionamientos, que tienen una gran vista, porque además nunca ven hacia abajo, ven como hacia lo lejos, ¿no? Entonces, este señor, en efecto, tiene casa en los dos lugares, ¿no? Y entonces es, insisto, como la aspiración de quienes están abajo es casi un asunto alegórico de cómo llegar a subir, y la respuesta no es una respuesta amable, ¿no? Para llegar a subir hay que hacer lo que hizo el Señor, ¿no? O, por otra parte, también es pues yo controlo todo lo de aquí abajo, pero en el momento en el que no funcione me subo y ya me voy, ¿no? Y estoy, en realidad, de alguna manera traicionando el espíritu de la barranca. Que también es otra cuestión de cómo, para que este lugar próspero exista, o más bien arriba de este lugar próspero, hay esta podredumbre que está gestándose ahí afuera, que puede ser aplicable a la sociedad misma e incluso a la condición humana. Sí, claro, y eso lo hemos visto casi desde siempre, ¿no? Y desde el origen de la historia de la humanidad, entendida ya como una historia social, ¿no? Donde necesariamente hay peldaños que se van subiendo o va habiendo estamentos o categorías. Eso no nos gusta en lo absoluto, pero no podemos ignorarlo, pues, que existen oprimidos y opresores, ¿no? Y evidentemente esta idea de verticalidad, de que el opresor está arriba del oprimido, pues es muy, muy clara. En este caso se prestaba bien porque finalmente la barranca, pues, es una cima hacia abajo, ¿no? Sí. Con ese, desde donde se baja, pues, o hacia donde se baja. Jorge Alberto, para ir cerrando, hay una cuestión que me llama la atención a la medida en que la barranca es un personaje, eso me queda claro, pero ahorita eso sería con lo que cerraría, pero antes de eso, cada uno de los personajes das cuenta de su historia, y aunque sabes que se trata
de, pues, narcomenudistas, tipos que están involucrados en lo peor, son personajes que de alguna manera tienen latente, sobre todo Juriel, esta cuestión de bondad, ahí la tienes, sabes que está ahí porque la llegas a ver dentro de algún momento, aunque sabes que son tipos que llegan a hacer todo tipo de atrocidades, sabes que tienen ese, pues sí, esa cuestión, esa bondad latente. Es una novela en ese sentido que maneja muchas dualidades, ¿no? Eso a mí me ha interesado desde varias novelas anteriores mías. En efecto, de pronto hay un par de escenas súper violentas en las que participa Juriel y de pronto tiene como esta... no solo bondad, sino la intención de, bueno, yo estoy aquí por unas circunstancias que no me acomodan, me debería yo ir, debería yo hacer otra cosa, y además está enamorado de Macarena, ¿no? Entonces, a mí me gustan los personajes que tienen cierto nivel de ambigüedad moral porque me los vuelve más complejos. No son personajes planos en los que uno siempre sepa cuál va a ser su respuesta ante un estímulo, ¿no? Y en ese sentido, Juriel en efecto tiene esta dualidad, probablemente Macarena también la tiene en un altísimo nivel, ¿no? O en diferentes dualidades, porque por una parte Macarena parece que sigue siendo una niña por su comportamiento en casa, pero de pronto se vuelve una mujer súper apasionada y de pronto se vuelve alguien que también está ávida de poder. Y a veces incluso alcanzamos a verla como alguien que podría estar o no enamorada, pero hay muchas posibles lecturas para ella. Uno nunca acaba de asirla por completo. Es como la intriga en una persona, ¿no? La personificación de la intriga. Pero eso creo que es muchísimo más, enriquece más cuando uno se enfrenta a un personaje, claro, que saber, este es así y ya va a ser así, porque además de que de que parten de cuestiones duales o de diferentes, que tienen diferentes actitudes, también se van desarrollando, ¿no? Entonces, qué sé yo, la primera Macarena, que no es la del inicio de la novela, porque hay un recuerdo, hay una analepsis, esa primera Macarena es súper diferente a la última Macarena, ¿no? Hay una clarísima evolución en ella, y lo mismo pasa con Juriel e incluso con Santos, que de pronto están dispuestos a apostar su resto en un momento dado y a ver cómo es que les va. Por último, La Barranca, vista como un personaje, da un propio análisis solo, y si tú leyeras cada uno de los capítulos dedicados, tendrías un relato completo, y de alguna manera cada uno de los Santos, Juriel, Macarena, son un reflejo de esa barranca, cómo inicia, cómo se va, todos los deseos, aspiraciones, sueños de quienes la van fundando, realmente termina encontrando su rumbo, que no es a lo mejor el que hubieran pensado en un inicio los que la fundan. Claro, lo que pasa es que además uno en un contexto así tiene que hacerse a la idea de que las cosas se van a repetir, ¿no? Ahorita estamos con Santos, con Juriel, con Macarena y con el señor y con Berta y con otros personajes, y nos encariñamos o nos enemistamos con ellos porque es su historia la que nos están contando. Pero si uno si uno ve las cosas así como abuelo de pájaro, pues resulta que es un poco cíclico, ¿no? Y exacto, si se ve el señor, o si mandan al señor, o si algo le pasa al señor, va a haber otro. Y si una banda mata a todos, van a llegar otro y va a haber y entonces va a existir ese vaivén que finalmente, en muy buena medida, sí va a estar mediado por el contexto, ¿no? Por el ambiente, por la geografía propia de la barranca. Esta es porque tengo la saga de Susunaga, luego Historia de las Cosas Perdidas, que es la anterior, y esta, que sí suceden en la Ciudad de México, en lugares muy diferentes de la Ciudad de México. Mis novelas anteriores no sucedían propositivamente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en este en particular quería tener el doble universo cerrado, ¿no? El universo cerrado de la Ciudad de México, pero además el de la Barranca, como para crear una novela que solo podía suceder en ese ambiente, y que ahí es donde me cabían los personajes, y ahí es donde la Barranca influye tanto en los personajes como los personajes en ella, ¿no? Entonces es esta relación como... Simbiótica, sí. Iba a decir parasitaria, pero justo es simbiótica. Sí. Pues Jorge Alberto Gudiño, muchas gracias por hablar con nosotros sobre Yo soy el otoño, editada por Alfaguara, y pues ya está en todos lados.
Sí, Así sí, que sí. no hay pretexto para no leerlo. No, pues te lo agradezco muchísimo, Obed, le agradezco muchísimo a Sin embargo, y que, bueno, yo sé que acá nos la pasamos súper bien Pues hablando esta es tu de casa. libros. Gracias, gracias, Obed.